Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. San Lorenzo de Brindis, presbítero y doctor de la Iglesia que celebramos hoy, decía: hace falta un corazón nuevo, un nuevo amor, un nuevo espíritu, para que el amor sea espiritual. Bienvenidos al Espejo de la Iglesia de Mérida Badajoz en la cadena COPE. Saludos de Ana Belén Caballero. Hoy vamos a tener la oportunidad de hablar con Luis Manuel Romero Sánchez, sacerdote de nuestra diócesis y director del secretariado de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar, que ha sido elegido por el Papa Francisco como padre sinodal para la fase final del sínodo que está viviendo nuestra Iglesia y que tendrá lugar en Roma en el mes de octubre. Como te digo, en unos minutos vamos a hablar con él. También serán hoy protagonistas en el espejo nuestros abuelos y mayores. Ahora te cuento por qué. Y nos acercamos al camino neocatecumenal en nuestra diócesis y con José Carrasco, capellán castrense, conoceremos la Iglesia en el Líbano. En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. Comenzamos. En octubre empieza la fase final del Sínodo de los Obispos en Roma, que ha contado con una fase diocesana, otra continental y esta última, la romana. A la ciudad eterna irá un selecto grupo de obispos, sacerdotes, religiosos y laicos de todo el mundo, representando a Europa. Estará un sacerdote de Mérida Badajoz, Luis Manuel Romero Sánchez. Él es secretario del equipo sinodal de la Conferencia Episcopal Española y director del secretariado de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar. Buenas tardes, Luis Manuel. Buenas tardes, Ana. Para mí es un placer dirigirme a los oyentes de este programa en el que durante unos años estuve participando casi semanalmente, comentando frases y dichos populares basados en la Biblia. Luisma, cuéntanos, ¿qué significa para ti estar ahí? Porque esta elección tiene mucho que ver la decisión del propio Papa Francisco. Aunque es cierto que yo he sido el secretario del Sínodo en España y tuve el privilegio de participar en la Asamblea Continental Europea en Praga, esta elección, que procede directamente del Papa Francisco para ser padre sinodal en la próxima Asamblea General del Sínodo durante el mes de octubre, ha sido para mí una auténtica sorpresa, y la verdad es que me produce una gran alegría y al mismo tiempo responsabilidad, porque significa participar con voz y voto en el primer sínodo de la historia de la Iglesia, que está abierto no solo a obispos, sino también a otros miembros del pueblo de Dios, sacerdotes, vida consagrada y laicos. ¿Cuántas personas estáis convocadas a esa fase romana que arranca en octubre? Para esta primera sesión del sínodo, que tendrá lugar durante todo el mes de octubre, han sido convocados 300 obispos, propuestos por las propias conferencias episcopales de cada país, y 70 personas no obispos, elegidos finalmente por el Papa Francisco, entre los que, como decía anteriormente, he tenido el privilegio de ser nombrado. Sabemos, Luisma, que este sínodo va a abordar asuntos muy complejos y polémicos, y no uno ni dos, sino varios. Cuéntanos. El sínodo va a tener como herramienta de trabajo el Instrumentum Laboris, que se publicó el pasado 20 de junio, y que es el resultado de lo que juntos hemos aprendido sobre la naturaleza de la Iglesia sinodal durante estos 2 años de reflexión a nivel diocesano, nacional y continental. Son muchos los temas que se van a tratar en esta primera sesión del sínodo. En la primera parte se abordará desde el diálogo y la escucha, siguiendo el método de la conversación espiritual, cuáles son las características de una iglesia sinodal. Por ejemplo, se dice que una iglesia sinodal es aquella que reconoce la dignidad común que deriva del bautismo, una iglesia de la escucha, abierta, acogedora, del encuentro y también del diálogo, humilde y en salida. En la segunda parte hay un material muy amplio para el diálogo sobre las 3 claves del proceso sinodal: comunión, misión y participación. En esta sección hay muchísimos temas, también esos que algunos califican como complejos o polémicos. Me refiero, por ejemplo, al tema del protagonismo de la mujer en la vida de la Iglesia, también en la toma de decisiones, o la cuestión del celibato opcional,
o también el tema de la acogida de los divorciados vueltos a casar y de las personas LGTBQ+. ¿Qué se espera que salga de este sínodo del que ya la Iglesia viene trabajando desde hace un par de años y que tendrá ahora su fase final? Pienso que lo mejor es no esperar nada concreto de este sínodo, porque esa actitud iría en contra de lo que significa una Iglesia sinodal. Debemos estar abiertos a la escucha mutua y a la escucha del Espíritu Santo, y abrirnos a la novedad que nos vaya marcando el Espíritu, sin miedo a que se puedan desmontar algunas ideas que tenemos preconcebidas sobre la Iglesia. Por eso, yo diría que no esperamos nada concreto del sínodo, sino que lo que debemos esperar de este sínodo es que los que participemos en él seamos dóciles al Espíritu Santo y no impongamos nuestras ideas. ¿Y cuándo comenzaremos a notar esa aplicación de lo que salga del sínodo? Cuando el Papa Francisco convocó este sínodo, dijo que se iniciaba un proceso sinodal. Por eso opino que el sínodo ya está produciendo frutos, aunque aún nos queda mucho camino por recorrer, y la Asamblea de Octubre será, sin lugar a dudas, un impulso más en esta dirección. Por ejemplo, en España, en este proceso sinodal, hemos dado pasos hacia una mayor corresponsabilidad laical, intentando superar el clericalismo. Los laicos han expresado que por fin se han sentido escuchados en la Iglesia y que han podido hablar con libertad. Pienso que por este camino tenemos que seguir. Y el sínodo será un hito más, ciertamente muy importante, porque es una reunión a nivel de la Iglesia Universal, que nos ayudará a continuar en esta dirección, para que todos nos sintamos Iglesia, haciendo camino juntos, porque estoy convencido de que la Iglesia o es sinodal o no es Iglesia. Pues estaremos muy pendientes de lo que se aborde en ese sínodo, en esa fase final, con un testigo de excepción que lo va a vivir en primera línea y que además es sacerdote de Mérida, Badajoz. Todo un lujo. Muchas gracias, Luis Manuel Romero Sánchez. Muchas gracias, Ana, por vuestra invitación al programa. Me siento muy orgulloso de participar en el próximo sínodo como sacerdote de Mérida, Badajoz, y os pido vuestras oraciones. Un saludo. En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. Y este domingo los abuelos y mayores serán protagonistas en nuestra iglesia porque se celebra su tercera jornada impulsada por el Papa Francisco en torno a la fiesta de San Joaquín y Santa Ana, padres de la Virgen María y por lo tanto abuelos de Jesús. En nuestra diócesis, Cáritas Diocesana cuenta con un programa para personas mayores que el año pasado atendió a 276 mayores de nuestra diócesis. Se trata de un programa que cada vez se va implementando más en Cáritas parroquiales. Así nos lo cuenta José Luis Hinchado, técnico de animación comunitaria de Cáritas Diocesana. Actualmente el programa diocesano de mayores cuenta con 14 proyectos activos. Durante este curso se han consolidado los más recientes de Cordovilla de Lácara, La Garrovilla, Esparragalejo y Llerena, y se ha creado otro nuevo en Monterrubio de la Serena. En todos ellos hay equipos de personas voluntarias muy comprometidas y motivadas, decir que en su mayoría son mujeres, y que atienden a nuestros mayores tanto en su domicilio como organizando actividades grupales que les permiten salir de casa y relacionarse entre iguales. El tipo de acompañamiento que se les ofrece está en función principalmente, claro, de las condiciones de movilidad de cada persona mayor. Así, las voluntarias acompañan a los mayores presencialmente, domicilios, en residencias y pisos tutelados y a través del teléfono para prevenir el aislamiento social y esa soledad no deseada. Cáritas lleva trabajando con este proyecto desde hace 15 años y para el próximo mes de octubre está previsto el primer encuentro diocesano de voluntarios de este proyecto en La Garrovilla, como ya nos explica José Luis Hinchado. Durante este curso también hemos comenzado una serie de reuniones online con todos los responsables de los proyectos de mayores, pues para crear un espacio común en el que poder compartir nuestra labor, nuestras inquietudes y dar forma a un proyecto común.
Fruto de este trabajo, vamos a poder celebrar el primer encuentro diocesano de voluntarios y voluntarias de los proyectos de mayores, que se celebrará el próximo 21 de octubre en La Garrovilla. En él tendremos ocasión de conocernos, formarnos y también celebrar juntos la gran labor que realizan. Además contaremos con la presencia de Teresa Villanueva, que es la persona referente de los proyectos de mayores en Cáritas Española, que vendrá básicamente a compartir su experiencia y nos dará claves importantes para nuestro trabajo con nuestros queridos mayores. Como ya es habitual, en esta jornada de los abuelos y los mayores, el Santo Padre concederá el don de indulgencias a los fieles en las condiciones habituales, es decir, confesión, comunión y oración por las intenciones del Papa a los fieles que visiten a los ancianos solos o en dificultad. Recuerda que puedes seguir informado de la actualidad de nuestra diócesis en las redes sociales de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz y en su página web meridabadajoz.net. En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. El Instituto Superior de Ciencias Religiosas Santa María de Guadalupe ha abierto su plazo de matrícula. Las personas interesadas en obtener el título de bachiller y licenciatura en Ciencias Religiosas o cursar alguna de las asignaturas que se ofrecen podrán formalizar su matrícula durante el mes de julio. Información en la Casa de la Iglesia junto al seminario, de lunes a miércoles en horario de mañana en el teléfono 924 24 77 50 y en la web iscrguadalupe.es. En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. Continuamos con el programa y vamos a seguir conociendo a distintos grupos, distintos movimientos que están trabajando en nuestra diócesis. Y el Camino Neocatecumenal es un itinerario o proceso de iniciación cristiana que se conforma como pequeñas comunidades católicas parroquiales. Este camino neocatecumenal nació en el año 1964 en las Chabolas de Palomeras Altas, en Madrid, de mano de Francisco José Gómez Argüello Quico y una mujer, Carmen Hernández. Shema Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel. Estamos escuchando música del camino, no sé si es correcto decirlo así. Javier, muy buenas tardes. Buenas tardes, Ana. Javier, eres el responsable del Camino Neocatecumenal en Badajoz. Cuéntanos, Javier, qué es el camino, aunque ya hayamos dado una pequeña pincelada. Pues muy bien, has dado una muy buena pincelada a modo de resumen, y a mí, para describirte lo que es el camino, me gustaría usar las palabras de un gran santo, de San Juan Pablo II, que decía que el camino era un fruto del Espíritu Santo para la Iglesia de hoy, para la Iglesia de nuestros días, para la situación que se está viviendo actualmente. ¿Y cuál es un poco esa situación? Pues una sociedad secularizada, en la que se está tratando de borrar a Dios del mapa, y de la cual pues se pueden observar los frutos de ese apartar a Dios, ¿no? De ese borrar a Dios del horizonte. Y los frutos, pues bueno, pues los conocemos todos, y simplemente con echar un vistazo a cualquier medio de comunicación. Familias desestructuradas, adicciones, aborto, eutanasia, un mal que es muy actual, que es el suicidio, que no olvidemos que el suicidio es la primera causa de muerte no natural en España. Y en medio de esa situación, pues el Espíritu Santo no se queda de brazos cruzados, como si dijéramos. Y uno de esos frutos que ha suscitado dentro de la Iglesia, pues es el Camino Neocatecumenal. Precisamente ahora, una de las iniciadoras que has mencionado, Carmen Hernández, pues ayer celebramos el 7º aniversario de su fallecimiento. ¿Y cuál es vuestro carisma, Javier? Nuestro carisma fundamental es la evangelización, es llevar a Jesucristo
especialmente a todos, pero especialmente a los alejados, que por algún motivo pues se han alejado de la Iglesia o que tienen una fe que necesita madurar, que necesita desarrollarse. ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo hacemos un poco como se hacía originalmente, yendo a donde están las personas, metiéndonos en sus ambientes, visitando sus casas. Vamos por las casas de la parroquia y no vamos anunciando, dando discursos ni teorías, sino simplemente vamos anunciando lo que nosotros hemos vivido. Porque, al menos para mí, una de las cosas fundamentales del camino es que es muy existencial, es muy real, te permite palpar el amor de Dios en tu vida, ver que tu vida está bien hecha, que cuando las cosas te van muy bien es muy fácil de verlo, está pero fenómeno, cuando las dan malas... pero cuando la cosa está mal, pues realmente porque hay muchos sufrimientos, hay enfermedades, hay muchos problemas, la gente tiene mucho sufrimiento, y poder escuchar que existe una esperanza, que tu vida está bien hecha, incluso aunque no lo comprendas, que Dios del mal puede sacar bien, y te lo podemos... No sé, no somos especialmente buenos oradores ni grandes discursistas, sino simplemente contamos lo que Dios ha hecho con nosotros. En el Evangelio hay un ciego que le cura y le preguntan que quién lo ha hecho, que cómo lo ha hecho, que qué le ha pasado. Y dice, mira, yo no sé quién ha sido, yo no sé nada, yo solo sé que antes no veía y ahora veo. Un poco nosotros hacemos eso. Visitamos las casas de la parroquia, hacemos anuncios en las plazas. El último lo hicimos ahí en la Plaza Alta. Manifestamos, pues damos testimonio de lo que hemos vivido, de lo que hemos palpado, de ese encuentro que hemos tenido con Jesucristo. Y Javier, actualmente estáis en los 5 continentes prácticamente. Sí, bueno. Habéis llegado a muchos sitios. Surgió, como tú has dicho, entre los pobres, en las chabolas de Palomera, y de allí se ha extendido a los 5 continentes. Ahora mismo está en más de 135 países. Aquí en Badajoz hay comunidades en la parroquia de Jesús Obrero, en el Cerro de Reyes, pues que es un barrio humilde, pero que siempre nos ha acogido maravillosamente. Y luego en la diócesis, pues también hay comunidades en Mérida y en Arroyo de San Serván. De hecho, Javier, muchas vocaciones a la vida contemplativa nos están llegando del camino, incluso en muchos conventos de carmelitas que tenemos aquí en nuestra diócesis, vienen religiosas del camino de Latinoamérica, por ejemplo, y muchos matrimonios y sacerdotes que viven esa espiritualidad están misionando por el mundo. Aquí en Badajoz también tenemos ejemplos de ello, ¿verdad? Eso es, sí. Aquí en Badajoz hay actualmente una familia en misión que son de Madrid. Estuvieron también un tiempo de misión en Vietnam. Luego, por problemas de salud de uno de sus hijos, pues tuvieron que volver a España, pero ellos seguían sintiendo la llamada a la misión. Y están aquí ahora mismo en Badajoz. Y ahora viene de camino otra familia en misión. Son personas que dejan todo atrás, su trabajo, su entorno familiar, todo, y se van a la ciudad que les toque a sorteo realmente. Y allí pues tampoco hacen nada especial, se dedican simplemente a vivir, a ser luz en medio de... Dar testimonio al final. Dar testimonio con su vida. Muchas veces las palabras no reflejan todo lo que... Pero dan testimonio con su vida. Son familias abiertas a la vida, con muchos hijos, en una España que se nos queda sin niños, sin jóvenes, pues eso ya es un testimonio llamativo. Ver que no les falta de nada, que no carecen de nada. Estamos muchas veces obsesionados con la calidad de vida que le damos a nuestros hijos, y resulta que hay familias de 5, 6, etcétera, hijos, que viven perfectamente, y alguien que lo ve, pues puede pensar que, pues efectivamente, que hay un Padre en el cielo y que Dios provee, que es generoso con sus hijos. Muy bien, Javier, pues muchísimas gracias por habernos acompañado estos minutos y habernos mostrado qué es este itinerario, como es el camino neocatecumenal. Muchas gracias a ti por haberme dado la oportunidad de estar aquí. Continuamos con el programa y lo hacemos conociendo esa labor que realizan los capellanes en el ejército, y como siempre, y ya llevamos 2 programas con Pepe Carrasco. Hola, Pepe. Muy buenas, Ana. En esta ocasión vamos a hablar un poquito de esa misión en la que participaste en el Líbano.
Efectivamente, sí. Recuerda a nuestros oyentes, lo último que hablaba el otro día era precisamente de esos cristianos iraquíes que habían terminado en Líbano, que a mí me sorprendió, me entristeció en parte, porque al fin de cuentas nunca es bonito tener que vivir en la diáspora, pero bueno, también me ayudó a recordar qué era y cómo se vivía esa presencia cristiana en toda esa zona que es Tierra Santa. Líbano es Tierra Santa. A mí una de las cosas que más me dolió, y realmente lo digo así, me dolió, fue que siendo Líbano Tierra Santa, no se visite cuando hagas una peregrinación a Tierra Santa. Yo he tenido 4 peregrinaciones a Tierra Santa, no visitas Líbano. Es la Alta Galilea, o sea, cuando se coge el Evangelio y Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón. Eso es la zona del Líbano donde ahora mismo está Naciones Unidas, que es donde yo estuve desempeñando mi misión, toda la zona del sur del Litani. Y por un lado eso me dolió, el decir, estoy en Tierra Santa, pero por otro lado me alegró poder ver que allí la presencia cristiana es muy, muy fuerte. Sigue existiendo una enorme comunidad cristiana, tanto católica de rito maronita como grecolatina, greco-ortodoxa, evangélica. Hay una enorme presencia cristiana precisamente por esto, porque es Tierra Santa. Además, Pepe, me resulta curioso porque el capellán, sobre todo en estas situaciones de misión, que como decimos son situaciones alejadas de tu familia, de tu entorno cercano, también el capellán es un punto de referencia para ese acercamiento a la fe, que a lo mejor cuando estaban en España no lo han tenido, pero que allí lo necesitan y necesitan ese acercamiento a Dios, ¿no? Correcto. No hay nada peor que un militar desoficiado. En general no hay nadie, o sea, a cualquiera que de pronto lo saques de su rutina habitual y que lo sometas a un plan, digamos, distinto de vida y le da tiempo al final. Yo lo he visto y he visto procesos muy bonitos de acercamiento al Señor, porque al final terminas haciendo introspección. En España, nuestros chavales, 20, 22, 25 años, salen del cuartel, se van a casa, se van con los amigos, se van el fin de semana para ir para abajo. En una misión son 6 meses, más o menos, metidos en un campamento militar. Entonces, al final, tarde o temprano terminas haciendo introspección. Y cuando uno empieza a preguntarse quién soy, de dónde vengo, de dónde voy, la respuesta o la necesidad de encontrarse con Dios surge, brota. Entonces yo he tenido la gran suerte de poder vivir procesos de acompañamiento a gente que ha vuelto a la fe, por ejemplo, y ha decidido, por ejemplo, confirmarse, o gente que ha despertado a la fe e incluso ha decidido bautizar, recibir la iniciación cristiana completa en ese tiempo de misión. Yo en todas las misiones en las que he estado siempre he tenido un grupo de confirmación o de profundización en la fe, etcétera, porque además los capellanes aprovechamos el tiempo de misión precisamente porque hay más tiempo para dar charlas formativas. Yo, como digo, yo doy charlas para todo. O sea, lo mismo vale para casarte que para bautizarte que para hacer la primera comunión. Para todo. Para todo. O sea, tenemos normalmente 1, 2, 3 reuniones semanales y normalmente suelen ser reuniones de 45 minutos aproximadamente. Y eso, y lo mismo le vale a alguien que quiere profundizar en su fe porque está bautizado, confirmado, casado y tal, pero nunca se ha hecho preguntas tal, como aquel que quiere iniciarse en la fe. Y en definitiva es coger el catecismo y tratar de traducirlo a esa realidad. Y ya digo que se viven procesos muy bonitos y es una gracia del Señor poder acompañar en esos procesos, porque la verdad es que es una de las razones, o de las grandes razones también, por las que uno dice, pues merece la pena hacer esto. Sí. Me decías incluso que en la mayoría en todas las misiones habías dado todos los sacramentos, pero que en la de Mali precisamente confirmaste a un grupo muy amplio. Sí, en Mali fue la última misión y fueron 23 confirmandos. De hecho, según los registros, es el grupo más grande de confirmandos que ha habido en esa misión. Pues si te parece, de Mali hablamos en la próxima semana. Me parece fenomenal. Y así llegamos al final del espejo de la Iglesia Diocesana de Mérida-Badajoz. Recuerda que la información sigue ahora en el Mediodía COPE.